Para continuar nuestro trabajo, les voy a proyectar en una pantalla la página número 27 de sus apuntes. Página 27. Ahí la tienen proyectada. Se trata de una lista de símbolos del Apocalipsis. En la exposición anterior les había hablado de la abundancia de símbolos. Pues realmente aquí vamos a poner demasiados símbolos del Apocalipsis. Yo diría es una lista casi exhaustiva de todos los símbolos y de su muy probable significado. Estos símbolos los podemos clasificar. Hay símbolos que el mismo texto descifra, son símbolos artificiales creados por el autor del Apocalipsis, pero también hay numerosísimos símbolos bíblicos, numerosos símbolos bíblicos. O sea, si alguien ha leído la Biblia y conoce su lenguaje, pues los va a entender muy bien. Luego hay otros símbolos culturales, cósmicos, sí, animales simbólicos. Tenemos después los números simbólicos. Tenemos también colores simbólicos y otra clase de símbolos en general. Y luego, como también los acontecimientos, temas e imágenes del Antiguo Testamento, pues son usados simbólicamente en el libro del Apocalipsis. Entonces vamos a comenzar con una exposición muy breve de estas 3 páginas dedicadas a los símbolos que les pueden ayudar a ustedes mucho. Voy a centrarme un poco en estos símbolos que el mismo autor explica. Por ejemplo, Jesús aparece con 7 estrellas en su mano derecha y luego nos dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y luego también, cuando Jesús aparece con 7 candeleros. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ya lo explicó. Cuando hablen de estrellas en el Apocalipsis, generalmente son los ángeles o mensajeros de las iglesias. Si se habla de candeleros, pues normalmente se alude a una comunidad creyente, en este caso las 7 iglesias. Luego, el símbolo de las antorchas de fuego. Delante del trono de Dios arden 7 antorchas, que son los 7 espíritus de Dios, ya lo habíamos dicho. Luego viene la copa de oro llenas de perfumes. ¿Qué son los perfumes? Son las oraciones de los santos. Por eso en la liturgia se inciensa, se pone perfume para indicar la oración de la comunidad. Ahora, el gran dragón que se ve en la segunda grande señal. ¿Qué cosa es el gran dragón? Fue arrojado el gran dragón y ya nos dice qué cosa es. La serpiente antigua llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, que tiene 7 cabezas. ¿Qué son las 7 cabezas? Son las 7 colinas sobre las que se asienta la mujer, que tiene 10 cuernos, que has visto, y son 10 reyes que no han recibido aún el reino. Luego, las aguas, esto ya lo explicamos. Las aguas que has visto, donde está sentada la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, todo el territorio en el cual está asentado el imperio. Luego, la mujer, esa mujer grande prostituta, es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Alude a una gran ciudad. Nosotros decimos, en tiempo del Apocalipsis era Roma. En nuestra época, pues son las capitales imperiales, ¿verdad? Son grandes prostitutas. Todo lo consiguen por dinero y venden el amor por dinero. Bien. El testimonio de Jesús. Ese es el espíritu de profecía. El que tiene el espíritu de profecía da testimonio de Jesús. Y luego vean aquí, yo Jesús soy el retoño y descendiente de David. Así se presenta. ¿Quién es el retoño y descendiente de David? Jesús. ¿Quién es el lucero radiante del alba? Jesús. Bueno, luego vienen entonces muchos símbolos bíblicos. La mujer, mujer embarazada, las vírgenes, las prostitutas. Vamos a ver el símbolo de Babilonia. Babilonia sería la capital del imperio o Roma. ¿Por qué le llaman Babilonia? Porque Babilonia destruyó el templo de Jerusalén.
Entonces, Roma, que también destruyó a Jerusalén y al templo, y que explota a los pueblos para enriquecerse, pues lógicamente Roma es la nueva Babilonia, y por eso se le llama la Babilonia, ¿verdad? Cayó la gran Babilonia, la capital del imperio que destruyó el templo de Jerusalén. El símbolo de hijo del hombre y todo lo demás, símbolos bíblicos, símbolos cósmicos. Aparece un mar de vidrio, ¿verdad? Ese mar de vidrio es el cielo sobre el que está edificado el trono de Dios. El mar así solo es un elemento pernicioso, fuente de inseguridad y muerte. Recordamos que el pueblo de Israel y los primeros cristianos pues no formaban parte de un pueblo navegante como los fenicios, por lo tanto el mar lo veían amenazante y siempre peligroso. Muchas aguas. Sería un imperio extendido por todos los reinos a orillas del mar Mediterráneo. El lago de fuego, esto es interesante, es el destino de todo lo que se opone al plan de Dios. Van a terminar en el lago de fuego completamente destruidos. Y luego las estrellas, ya dijimos qué cosas son. Las estrellas representan ángeles, lo dice el mismo Apocalipsis, seres nobles y excelsos. Luego los animales, viene el dragón, las 7 cabezas, etcétera, etcétera. Luego los símbolos numéricos. Bueno, vamos a ver nada más aquí los caballos. Ya dijimos, son los vientos del... Disculpen nuestra interrupción. Entonces, retomando, diríamos que hay símbolos de animales, aludíamos a los caballos, los vientos del cielo, encargados de ejecutar los designios de Dios, los caballos, vientos del cielo, ¿verdad? Es como el ejército del cielo, el ejército simbolizado en una caballería que va a cumplir los designios de Dios. Las langostas, animales que sabemos, pues son muy rapaces, ¿verdad? De los cultivos. Y recuerdan la plaga, las plagas de Egipto, como se cuentan en Éxodo 10. Bueno, los números. Aquí está el simbolismo de los números. Ya explicamos algunos, muchos símbolos numéricos. Y luego los colores. El color blanco, dijimos, victoria, alegría, dignidad sobrenatural. Rojo, negro, escarlata, púrpura, etcétera, etcétera. Otros símbolos, los ojos, son señal de ciencia, conocimiento y poder. Cabellos blancos, eternidad y no vejez. Vestidura larga es la dignidad sacerdotal. Muy bien. Y finalmente, vamos a ver acontecimientos, temas e imágenes del Antiguo Testamento que usa simbólicamente el Apocalipsis. Se refiere a la creación, al árbol de la vida, el árbol de la vida que está en el paraíso, el arco iris del diluvio, el cordero pascual, el canto nuevo, las 12 tribus y su censo, la alianza, Judá, Jezabel, la mujer idólatra, que hay alguna Jezabel, algunos idólatras en una comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso serían una lista de símbolos casi exhaustiva para que cuando ustedes lean el Apocalipsis y vean algo que no encuentran, si es un animal, si es un color, buscan ustedes su significado. Y con esto les invito ahora a regresar a la parte donde nos habíamos quedado. Vamos a ver dónde nos habíamos quedado. Habíamos explicado ya la página 8, donde vimos pues Dios como personaje, protagonista del Apocalipsis. Ahora vamos a ver en la página 9 Jesús como personaje, diríamos también coprotagonista del Apocalipsis. Entonces diríamos para entrar que Jesús es el coprotagonista. Y vamos a ver como personaje, el personaje Jesús, y luego las visiones
las visiones que muestran a Jesús. Hay 4 o 5 visiones que muestran a Jesús, ¿verdad? Y entonces en estas visiones las vamos a enumerar. Sería la visión del Hijo del Hombre en el capítulo 1, Jesús como Hijo del Hombre. Luego vamos a ver otra visión, es la de Jesús como Cordero degollado, al que va a abrir el libro de la historia. Después, el Cordero sobre el monte Sión, que viene a destruir a las bestias, Luego, el jinete celestial, montado en su caballo blanco, el jinete celestial. Y finalmente aparece Jesús Alfa y Omega, que viene a autentificar el libro, el mensaje del Apocalipsis. Iniciamos entonces repasando este tema de Jesús como coprotagonista, o sea, es protagonista junto con el que está sentado en el trono junto con Dios. Es un personaje, el personaje Jesucristo, coprotagonista. Y realmente Jesucristo es el contenido del libro del Apocalipsis, diríamos es el argumento, porque el Apocalipsis, ya lo leímos varias veces, no es otra cosa que una revelación de Jesucristo. En el Apocalipsis se revela Jesucristo. Es Dios que da una revelación de Jesucristo a sus siervos. Este es el esquema. Dios revela a Jesucristo a sus siervos. Y esta revelación es la que va a comunicar, claro, lo revela como Salvador, es lo que va a comunicar el vidente, el profeta Juan. Entonces vamos a ver que Jesús es un personaje del libro del Apocalipsis. Va a tener un papel activo, porque es un personaje, tiene un papel activo, por lo tanto, si es coprotagonista, está en primer plano, pero no está solo, es coprotagonista, quiere decir que junto con Dios. Y ahora, junto con Dios, Jesús es revelado, pero también Él es el revelador. Conocemos a Jesús y también Jesús nos da a conocer muchas cosas. Y ahora vamos a ver las visiones que muestran a Jesús, ¿verdad? El libro del Apocalipsis nos ofrece varios retratos llamativos de Jesús. Es una muestra nada más. Y son visiones cargadas de simbolismo. Y así se muestra como una revelación de Jesucristo. Y hay que decir que el relato comienza, pero también termina con visiones de Jesucristo. En el centro de la narración, en el centro del drama del Apocalipsis, se van a distribuir otras visiones. En realidad contamos 5. La del inicio, la del final. Capítulo primero, capítulo último. Y luego, en el centro, vamos a encontrar 3 visiones. Y visiones que tenemos que decir llenas de muchos símbolos, como lo vamos a ir viendo. Vamos a ver la visión del Hijo del Hombre. Para verla es bien importante que nosotros vayamos al texto y vamos a leer el texto de esta visión. 1, 12, 20. Dejamos esta y vamos al texto. Apocalipsis capítulo 1 de los versículos 12 al 20. Dice, me volví para ver qué voz era la que me hablaba, y al volverme, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno, su voz como voz de grandes aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Imagínense, de la boca sale una espada de 2 filos. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, soy yo,
el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, el lugar de los muertos. Escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que ha de suceder más tarde. La explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, que brillan en medio de la comunidad e iluminan la comunidad. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Bueno, vamos a ver, vamos a explicar ahora esta visión. Esta visión es la visión del Hijo del Hombre. ¿Cómo aparece el Hijo del Hombre? En su gloria de resucitado. Lo primero es la visión de Jesús resucitado. No es Cristo en la cruz, es la gloria del resucitado. Su identidad es bien clara, no tiene ninguna duda. Su mensaje es de consuelo y los rasgos que presenta algunos son rasgos de Dios. Los rasgos que presenta algunos son rasgos de Dios. ¿Por qué decimos que su identidad es clara? Pues ya leímos hace rato. ¿Quién puede ser el Hijo del Hombre? ¿Quién puede ser el que dice, el que vive estuve muerto y ahora estoy vivo? Pero ahora estoy vivo. Bueno, si alguien leyó los evangelios y se habla del Hijo del Hombre, y si alguien lee los evangelios y leen la pasión y luego los relatos de la Pascua, pues lógicamente no hay ninguna duda. Si él dice, no temas, Jesús, cuando se encontraba con los discípulos asustados, no teman, soy yo, allá en la tempestad calmada. Y entonces encontramos nosotros, por eso, que su mensaje es de consuelo. No teman, iglesias, cristianos, no teman, soy yo. En la historia hay muchos problemas, hay muchas guerras, muchas muertes. No teman, soy yo. Ahora, se le transfieren a Jesús algunos rasgos de Dios. Y vamos a ver cuáles. Primera cosa que aparece es la túnica talar. La túnica talar es rasgo, talar porque llega a los talones, una túnica que llega a los talones, eso es talar. Es un rasgo de su dignidad sacerdotal. Su cinturón de oro es un notable, un personaje muy importante, o quizá también un sacerdote, ¿verdad? El sacerdote, un cinturón de oro como el sumo sacerdote. Los cabellos blancos son señal de eternidad. Esto está tomado del libro de Daniel, donde aparece el antiguo de días con los cabellos blancos, que es una imagen de Dios en el libro de Daniel, no de Jesús todavía, pero aquí el Apocalipsis se lo atribuye a Jesús con cabellos blancos, señal de eternidad. Sus ojos como llama de fuego, es una alusión a la ciencia divina. Los pies de metal precioso es firmeza y estabilidad, no como aquella grande estatua del libro de Daniel que tenía la cabeza de oro, el tronco de plata, los pies de bronce y después ya la parte de abajo, los pies de barro. No, ¿okay? Los pies son de metal, firme, estable. La voz de grandes aguas tiene majestad y poder. Una espada de doble filo es la palabra de Dios. La espada en la boca de doble filo, según Hebreos 4:12, vamos a buscar ese texto porque si no, a veces no creemos el significado de los símbolos y creen que está uno inventando. Hebreos 4, versículo 12. Ahora, dice, ciertamente es viva la palabra de Dios y es eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Más cortante que espada alguna de 2 filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Una espada de doble filo, ¿qué cosa simboliza? Palabra de Dios. ¿Qué cosa hay en la boca de Jesús, el Mesías? Pues Jesús el Mesías, si algo hace, es precisamente
comunicar la palabra de Dios. Él tiene la palabra de Dios. Por eso lleva una espada de doble filo en su boca. Su rostro como el sol, por su autoridad y condición divina. Esto que se le atribuye a Dios en el Antiguo Testamento, se le atribuye también a Jesús. Su rostro como el sol. Vamos ahora a otra visión de Jesús. Esta visión es la más frecuente, la más socorrida en el libro del Apocalipsis. Es la visión de el Cordero degollado. Esta visión es del Cordero degollado, que es el que viene a abrir el libro. Viene a abrir el libro como Cordero, que efectivamente va a estar de pie, está degollado porque murió, está degollado porque murió, pero es un cordero que está de pie. ¿Y por qué está de pie? Porque resucitó, resucitó. Se le anuncia el que puede abrir es el león de la tribu de Judá. Aunque es león, el león de la tribu de Judá, actúa como cordero, ¿verdad? ¿Y por qué actúa como cordera? Como cordero, porque entrega su vida por los demás, ¿verdad? Salva entregando la vida, no matando, no mata a nadie. Y además de salvar, consuela. Y por eso este cordero va a decir, ya no llores, porque el profeta estaba llorando mucho, porque nadie puede descubrir el sentido de la historia. Y vamos entonces a ver el capítulo 5, los versículos del 1 al 14. Lo leemos completo para que caigamos en la cuenta de esta visión y conozcamos a Jesús como lo presenta el Apocalipsis. Y dice, vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro, escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con voz fuerte, ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, de abrir el libro, ni de leerlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. ¿Quién descifra la historia? No se había encontrado a nadie. Pero uno de los ancianos me dice, no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá. León triunfador, león de la tribu de Judá es el Mesías. El retoño de David, el hijo de David, es el Mesías. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos. 7 cuernos y 7 ojos. ¡Qué barbaridad! Como que asusta. Los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Está lleno del Espíritu. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Pusieron pecho tierra. Tenía cada uno una cítara, una guitarra y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Perfumes, oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono de los vivientes y de los ancianos. Su número era miríadas de miríadas y millares de millares, y decían con fuerte voz, digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían, al que está sentado en el trono, y al Cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes decían, amén.
y los ancianos se postraron para adorar. Esto es todo el capítulo 5. Es una visión de Jesús como el Cordero degollado. Explicamos ahora algunos elementos de esta visión. Ha triunfado. ¿Qué quiere decir? Que es el vencedor de la muerte. Y por lo tanto, si ha triunfado, llega un vencedor que trae consuelo y esperanza. El león de la tribu de Judá, un animal poderoso en los oráculos mesiánicos, que quiere decir que es el Mesías, león de la tribu de Judá. El retoño de David, signo de vida, porque es un retoño en el viejo árbol mesiánico. El rey David, su hijo, el Mesías. Entonces, en ese viejo árbol hay un retoño. Es el Mesías lleno de vida. El libro, ¿qué cosa tiene ese librito sellado? El libro, siempre en la escritura, un libro ilustra el plan de Dios sobre la historia humana, su sentido, su desarrollo y destino último de la historia. ¿Por qué 7 sellos? Porque está bien cerrado y la historia es muy enigmática. ¿Quién puede descifrar la historia? El Cordero degollado nada más. Nadie más puede descifrarle y darle sentido a la historia. Según nuestra fe, es Jesús el que le da sentido a la historia. El libro está sellado con 7 sellos, pero él lo puede abrir. ¿Y por qué? Es el Cordero degollado. Entonces recordamos el símbolo del Cordero degollado. Es el Cordero de la noche pascual, que con su sangre, que pinta los dinteles de la puerta, los marcos de las puertas, libera al pueblo del exterminador. Está de pie, es señal de victoria, levantado de la muerte. Fue degollado, pero está de pie, está resucitado. En medio del trono, interesante, está el trono y ahí está el que está sentado en el trono. Y en medio del trono, ¿quién está? Pues está el Cordero degollado, está el Mesías, porque participa del poder divino. Vean ustedes la teología narrativa. No nos dice, es el Hijo de Dios, es de condición divina, ¿verdad? Es Dios de Dios, luz de luz. Eso lo dice nuestro credo. Pero aquí narrativamente, con el símbolo, lo presenta en medio del trono. Participa del poder divino. Luego tiene 7 cuernos. ¿Qué quiere decir el cuerno? Señal de fuerza y de poder. Tiene toda la fuerza y todo el poder de Dios por el número 7. 7 ojos. ¿Qué cosas son los 7 ojos? Los 7 espíritus de Dios, o sea, la totalidad del espíritu. ¿Se acuerdan ustedes la escena del bautismo de Jesús en los evangelios sinópticos? Y también en Juan se alude que baja el espíritu sobre él. Todo el espíritu está lleno del espíritu Jesús. Tiene los 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo. Es la visión perfecta, toda la sabiduría de Dios. Él podrá abrir el libro. ¿Qué quiere decir? Que solo Jesús puede descifrar y revelar el sentido de la historia. Bueno, dejamos esta visión. Ya llevamos 2 explicadas en el capítulo 1 y el capítulo 4. Vamos a ver ahora otra visión, la visión de el Cordero sobre el monte Sión, que viene inmediatamente después de la presentación del gran dragón y de sus bestias, que desafían al Dios Santo, porque hacen guerra, porque matan, porque destruyen, porque mienten, porque, diríamos, engañan al pueblo de Dios, sobre todo el falso profeta, la segunda bestia, engaña, presenta como verdad lo que es una insoportable mentira. Eso ofende a Dios. Entonces aparece el Cordero y el Cordero aparece listo, listo para juzgar al dragón y a sus bestias. ¿Por qué motivo? Por las guerras y las muertes. Ahora, el ejército de Jesús, del ejército del Cordero, es un ejército sin armamento, no está militarizado, un ejército que no necesita armas, un ejército que viene sin violencia. Y cuando a la gente que sufre guerras y muertes aparece alguien que va a salvarles sin violencia, sin echar bombas, sin mandar bombarderos, bueno, pues eso es un motivo de consuelo.
si lo que quiere el pueblo es vivir en paz, y eso consuela. Bueno, pues vamos a leer esta visión en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis. A ver, vamos a ver. 13 y 14. Los primeros 5 versículos. Después de haber mirado las bestias en el capítulo 13, el capítulo 14 dice: seguí mirando, y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, cordero de pie, ok. Y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Y oí un ruido que venía del cielo, como el ruido de grandes aguas o el fragor de un gran trueno. Y el ruido que oía eran como de guitarristas, citaristas, que tocan sus guitarras, sus cítaras. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico fuera de los 144,000 rescatados de la tierra. ¿Quiénes son? Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos sí siguen al Cordero a donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no se encontró mentira, no tienen tacha. Vamos a ver ahora entonces la explicación de esta visión. En ese cuadrito, en una forma muy sencilla, se explica esta visión. Se puede profundizar mucho, pero es la visión del Cordero y de su ejército. Bien, vamos a ver qué se nos dice. El Cordero está de pie, o sea, que es Jesús resucitado, de pie, humilde e inofensivo, pero está de pie con un gesto de triunfo. El monte Sión, ¿qué cosa recuerda? Evoca la batalla y la victoria del Mesías, según el oráculo de Joel 3:5, en el monte Sión de pie. Y luego 144,000 son su ejército, 12 por 12,000 es el pueblo de Dios organizado y pleno, preparado para la batalla final. 12, símbolo del pueblo, 12,000, pleno, todos, muchos miles de gentes, pueblo organizado. Tiene un nombre escrito en la frente, el nombre del Cordero y de su Padre, signo de que pertenecen al Cordero, pertenecen a Cristo y pertenecen al Padre, los fieles al Padre Santo y los fieles a Jesús. El ruido de grandes aguas que se escucha, ruido de grandes aguas, expresión de suprema majestad y de poder, pero con sonido musical. Ustedes pueden oír el sonido de un claxon o de un timbre. Y si están abajo del timbre, lo primero que hacen al escuchar el timbrazo es alejarse, es insoportable. Pero ustedes pueden estar cerca de una cascada horas y horas. Y cerca del mar, a la orilla de la playa, horas y horas. Las grandes aguas. Es mucha majestad, mucho poder, pero a la vez musicalidad, que da calma, que da serenidad. Prueben a ponerse cerca de una fuente, a oír unas poquitas aguas, eso les da calma. Pónganse a la orilla del mar, eso les va a dar mucha serenidad, mucha calma. Entonan un cántico nuevo, que es la celebración anticipada de la liberación del pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo, lo dice uno de los salmos, cántico nuevo, símbolo del Antiguo Testamento. Ellos fueron rescatados de la tierra, los 144,000, son expropiados a la bestia. La bestia quiere dominar, pero no se han dejado dominar. Dios los ha rescatado. La bestia los quería tener bajo ellos y fueron rescatados. Son vírgenes, no pervertidos por la idolatría. No quiere decir que sean célibes u otra cosa, es el símbolo matrimonial del Antiguo Testamento, lo recordamos. Dios es el esposo, el pueblo es la esposa. Y entonces cuando la esposa se va con otro pueblo, con otros reyes, pues se prostituye. En este caso no hay prostitución, no se han ido los seguidores fieles a Dios
y fieles al Cordero, no se han ido con otra esposa. Por eso se nos dice, ¿verdad?, que no tienen otra mujer, son vírgenes. Bien. Siguen al Cordero. Efectivamente es lo propio de los discípulos, son discípulos de Jesús. Jesús llamó a los discípulos para que lo siguieran, siguen al Cordero donde quiera que va. Por lo tanto, es la nueva humanidad, representación de la nueva humanidad, seguidora del Cordero, los discípulos del Cordero. Además, son primicias, son sacerdotes consagrados, según el Levítico, que son las primicias, y por lo tanto pertenecen a Dios, y son ya, como primicias, son el germen de los salvados, esos 144,000. En su boca no hubo mentira, como el pequeño resto, según Sofonías, siguen al que es veraz. Jesús es veraz y por lo tanto no siguen la mentira, como el falso profeta, la segunda bestia, que con toda la propaganda que hace al servicio del imperio, engaña a los pueblos, nos presenta como algo bueno y benéfico, algo que es una soberana mentira. Engañan a los pueblos y los explotan, hacen una guerra para explotar, guerras por donde quiera para robarle a los pueblos su patrimonio. Y luego eso lo justifican como defensa de la democracia o defensa de la libertad, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice el sistema de propaganda de los imperios. Pero los seguidores de Jesús, eso en su boca no hay mentira, porque siguen al que es veraz. Jesús es el camino, la verdad. Bueno, vamos ahora a la penúltima visión, la visión del jinete celestial. Esta visión del jinete aparece cuando ya se destruyó la Gran Babilonia, en el capítulo 17 y 18, aparece en 19:11. Aparece como jinete, o sea, como el caballero celeste. Y él viene como Mesías juez y viene a destruir a las bestias que han hecho tanto daño. Viene a destruir a las bestias. Eso. Y así culminar el drama del Apocalipsis. Y viene sin necesidad de conquista militar. Vamos a ver esto con mucha claridad. Pero tiene rasgos militares. ¿Por qué tiene rasgos militares? Efectivamente, porque viene en un caballo, es un jinete. El caballo, pues, lo identifica como un guerrero divino. ¿Está claro? Que viene a establecer el ideal regio de la justicia del reinado de Dios. Y entonces viene a culminar el drama del Apocalipsis, ¿verdad? Viene como una entrada triunfal para establecer la justicia. Por lo tanto, como no viene para hacer una conquista militar, como no viene a matar gente, evidente, este jinete celestial es un signo profético y muy esperanzador para los que sufren, para las víctimas. Vamos a leer el texto en Apocalipsis 19, del 11 al 16, y luego lo explicamos. Pero primero leemos el texto, Apocalipsis 19, del 11 al 16. 19, el 11 al 16. Ya se destruyó a la grande prostituta, a la Babilonia, y entonces dice, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Veraz, y juzga y combate con justicia. Sus ojos llama de fuego, sobre su cabeza muchas diademas. Lleva escrito un nombre que solo él conoce. Viste un manto empapado en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco puro, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos. Él los regirá con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino de la furiosa cólera de Dios, el Todopoderoso.
Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ver ahora a explicar esta visión de el jinete celestial. El que está sentado sobre el caballo blanco, está sentado como en un trono de victoria, el color blanco, señal de victoria. Es lo contrario al caballo de 6'2", que salió para conquistar. El primer sello, primer jinete del Apocalipsis, monta un caballo blanco, pero sale para conquistar. Aquí monta en forma regia, sentado en un trono de victoria. Bueno, su nombre es fiel y veraz, por eso es lo contrario del caballo blanco que apareció en el primer sello. Su nombre es fiel y veraz, no como los poderes imperiales del mal, que son falsos y traicionan. Son falsos, mentirosos y se traicionan entre ellos mismos, ¿verdad? Luego, combate con justicia, única arma del Mesías guerrero. Combate con justicia, como dice Isaías 11:4-5, ¿verdad? El descendiente de Jesé que va a combatir con justicia y así viene a liberar del mal, de las injusticias. Sus ojos son llamas de fuego, porque él posee la ciencia divina. Ya habíamos dicho que los ojos, llamas de fuego, es la ciencia divina. Muchas diademas, muchas coronas. ¿Qué quiere decir? Una superioridad de regia, superioridad política. Tiene más diademas que el dragón y que la bestia imperial. Esos tienen algunas diademas en sus 7 cabezas. En cambio, aquí tiene muchas diademas. Es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Un hombre que solo él conoce. Ah, caramba, aquí encontramos algo muy particular. Porque es inalcanzable su condición divina. A Dios nadie lo ha visto nunca. Y entonces Jesús tiene un nombre que solo él conoce, su condición divina. El nombre denota la identidad de alguien. Nosotros le damos muchos nombres a Jesús, ¿verdad? Porque su identidad completa la conoceremos hasta el final de la historia, cuando lo veamos en su condición divina. Ahora, viene ya otra presentación. Lleva el manto ensangrentado, como en Isaías 63. ¿Quién es ese que viene enrojecido con vestido de quien pisa en el lagar? Dice Isaías 63. Pero aquí, ensangrentado, recuerda su propia sangre de la cruz, con la sangre de los mártires. Ese es el manto ensangrentado. Su nombre, palabra de Dios. O sea, es Dios que se revela. Jesús comunica, revela a Dios, pero también revela su poder que juzga y libera con su palabra. Dios juzga y libera con su palabra, como dice Isaías. Lo siguen los ejércitos del cielo. ¿Quiénes son? Un ejército que tiene la causa del cielo, la causa de Dios, la causa del Cordero. Son los mártires, elegidos y fieles. Son los seguidores de Jesús. Viste lino blanco, las acciones de justicia. El lino blanco, según 19:8, ¿verdad? Según 19:8, son las acciones de justicia. A ver, vamos a leer ese simbolismo en 19:8. 19:8. El símbolo del lino. Bien. Y se le concedió vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. El lino, pues, son las acciones buenas, las acciones justas, y por eso entonces lino blanco, el vestido blanco de los bautizados. Cuando ustedes llevan a un niño a bautizar, vístanlo de blanco, para que ese color blanco simbolice a Jesús resucitado y simbolice las acciones buenas, las acciones de justicia. Tiene la espada afilada, ya dijimos, es la palabra de Dios, la única arma en la batalla juicio, según Sabiduría 18:14-16 y Hebreos 4:12, esa espada afilada es precisamente la palabra de Dios. Él vence, combate y hace justicia con la palabra de Dios, con el mensaje verdadero de Dios.
La verdad siempre es liberadora, la verdad siempre hace justicia, la mentira es la que oculta las injusticias. Por eso todo ese sistema de propaganda que en estas fechas hemos escuchado, tanta propaganda precisamente sobre las guerras, una pura mentira. Eso lo tenemos que vencer diciendo la verdad. Viene a herir a los paganos. El imperio y sus reyes están destinados al exterminio. Los paganos, ese imperio que rige y que la bestia extendida a todas las grandes aguas sobre pueblos, naciones y reyes, se les llama los paganos, imperio romano. Luego tiene un cetro de hierro, es el instrumento del pastoreo mesiánico. En el Salmo número 2, el Mesías, el descendiente de David, que regirá a los pueblos con cetro de hierro. Pastoreo mesiánico. Salmo 2, versículo 9. El lagar de la ira, viene a ser la cosecha anunciada, a pisar el lagar, a sacar la uva, pero es la ira de Dios, instrumento de la cosecha del vino sangre, símbolo del juicio de Dios. Y luego, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. La bestia se hacen aclamar y el falso profeta quiere que se le rindan honores a la bestia, pero hay un Rey de reyes y Señor de señores, que trae la soberanía absoluta sobre todos los poderes políticos del momento. Esa es la visión del Cordero del jinete celestial. Bien, el caballero que llamamos aquí, el caballero celeste que viene del cielo. Y vamos a ver ahora la última visión de Jesús. Jesús, Alfa y Omega, es la visión con la que se cierra el Apocalipsis. Y esa la encontramos en el capítulo 22. Y entonces vamos a ver en el capítulo 22, 22, 19, 20, 21, 22. Allí vamos a ver el versículo 7. Leo del 12 al 16 y el 20. Dice en el 7. Mira, vengo pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Vamos ahora del 12 al 16. Mira, vengo pronto, traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Yo Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Yo Jesús. Y luego, finalmente, la última presentación. Dice el que da testimonio de todo esto: sí, vengo pronto. Amén. Y ya viene la respuesta. Sí, vengo pronto. Amén. Y lo que se dice es: ven, Señor Jesús. Se le responde a Jesús que dice eso. Sí, vengo pronto. Pues ven ya, Señor Jesús. Bien, explicamos esta visión final. Entonces, Jesús aparece para anunciar su pronta llegada. Aparece en el epílogo del libro. ¿Qué cosa viene a hacer? Pues a concluir todo el mensaje, a concluir la carta a las iglesias ya iniciada y revelar su lugar en la historia. Revela su lugar en la historia. En esa carta se nos revela a Jesús. Y entonces anuncia su pronta llegada, pero también legitima las palabras proféticas de este libro. Jesús mismo dice que Él mandó escribir, ¿verdad? Escribe lo que has visto. En el capítulo 1, versículo 19,
le ordenó al vidente que escribiera lo que estaba viendo, y ahora él dice que son palabras proféticas de ese libro, lo escrito. Está en el epílogo, que se enlaza directamente con el prólogo, epílogo y prólogo. Y así concluye la carta a las iglesias. Entonces Jesús, que está llegando al presente. Curioso, este no es, hay que decir, no es el Jesús de la parucía final, no es el Jesús del final de la historia. Es el Jesús que está llegando siempre al presente de las iglesias a decirles que escuchen su palabra, que escuchen su mensaje. Y él viene pues para revelar su lugar en la historia, viene para resumir y reafirmar todo lo que está escrito en el libro, ¿verdad? Y de esta manera alienta en la esperanza a las comunidades. Explicamos lo que dice esta visión. Dice, vengo pronto. Pues esta es la promesa de Jesús. Es el mensaje del Apocalipsis. Ya llega Jesús, no se desesperen, ya llega. Vengo pronto. Habla de las palabras proféticas de este libro, que es justamente el texto del Apocalipsis, que es un libro profético, de tipo profético. Es una profecía. Y luego dice una bienaventuranza, dichoso el que guarde. El mensaje es exigente y se ha de practicar. Hay que guardarlo, no basta conocerlo. Y eso da bienaventuranza. Y dice, tengo mi recompensa. En el juicio de Jesús las acciones tienen consecuencias, premio o exclusión. Él trae recompensa, premio para los fieles y exclusión para los malvados. Y luego viene el título, yo soy el alfa y la omega. Es un título de Dios que también a Jesús aquí se lo aplica. El primero y el último, lo mismo, título de Dios, se lo aplica a Jesús. Principio y fin, bien, son el principio y el fin son los tiempos, todos los tiempos, principio y fin de los tiempos. Jesús es el Señor y juez de la historia, de todos los tiempos, como lo es Dios. Lavar las vestiduras en la sangre de Jesús. Eso recuerda a los cristianos el bautismo que inicia la vida en la comunidad. El árbol de la vida, pues ya lo conocemos, el paraíso, símbolo de los bienes de la salvación que Dios ofrece. Dios ofrece vida. Dice Jesús en el Evangelio, he venido para que tengan vida. En Juan, he venido y la tengan en abundancia. Entrar por las puertas, acceso a la convivencia comunitaria presente y futura. Fuera los perros. Se excluye de la comunidad a los de conducta imperial. Se les llamaba perros, lacayos del imperio. Los que andan lamiendo las obras del imperio son perros, ¿verdad? Lamen lo que le tiran los poderosos, ¿verdad? Son cómplices de la conducta imperial y efectivamente andan de lacayos, de lambiscones. Luego dice, yo Jesús. Jesús, Yeshua, en hebreo, significa Salvador. Es el que procede, de él procede el mensaje para las iglesias, el mensaje de salvación. Raíz y descendiente de David, pues es el Mesías, el origen y cumplimiento de las esperanzas mesiánicas. El lucero del alba anuncia el fin de la noche oscura y la llegada del amanecer, que es la victoria de la luz. Por eso Jesús es el lucero del alba. Bueno, después de esto viene un repaso que al terminar esta sesión, cuando los enviemos a trabajar en grupos, les vamos a pedir que su trabajo en grupos vayan a la página 10 y allí respondan este cuestionario de 8 afirmaciones, verdadero o falso, y comenten un poco. No se trata nada más de decir verdadero, verdadero, falso, falso. No. Hay que comentar un poco por qué. Bueno, y seguimos nuestra exposición. Seguimos presentando a Jesús. Seguimos presentando a Jesús, presentando los títulos de Jesús. Esta unidad, la número 8, consiste en presentar los títulos de Jesús. En el Apocalipsis a Jesús se le dan muchísimos títulos, precisamente para revelarnos a Jesús. Son numerosos títulos y con los títulos se dicen palabras sobre Cristo, se hace una cristología, pero una cristología narrativa, una narrativa. Y
evidentemente sabemos que se le dan también muchos títulos porque Jesús tiene un nombre nuevo, que ese no lo conocemos, solo Él lo conoce. Su identidad profunda, la identidad profunda, lo más profundo de Jesús está todavía oculto, no lo conocemos. Entonces, muchos títulos porque ninguno es capaz de definir plenamente a Jesús, agotar la identidad de Jesús. Al final, en el tiempo final, conoceremos su verdadera identidad, su nombre nuevo que solo Él conoce. Vamos a ver ahora cómo desarrollaremos esta unidad de los títulos de Jesús. Primero las designaciones principales, luego los títulos de dignidad, títulos de dignidad. Vamos a ver cuáles son esos títulos de dignidad. Nada más. Entonces, vamos a ver, designaciones principales. ¿Cuáles serían? Cordero degollado, los nombres propios de Jesús y el título Mesías o Cristo. Luego, el que está sentado en medio del trono, en medio del trono. Y luego los títulos de dignidad que se le aplican a Jesús. Hay algunos títulos que son más histórico-políticos y otros títulos que son más socio-religiosos, más manejados en las celebraciones. El Apocalipsis está ubicado en un contexto del imperio, contexto político, pero también hay muchas celebraciones en el Apocalipsis en un contexto cultural, y ahí se le dan a Jesús otros títulos. Y finalmente se le dan unos títulos a Jesús que ilustran su condición divina. Títulos que ilustran su condición divina. Vamos a ver la cuestión de las designaciones principales. Las designaciones principales de Jesús hacen una síntesis de los títulos que ya conocemos, una síntesis de esos títulos, que serían Hijo del Hombre, Mesías Regio, Siervo de Yahvé, pero aquí predomina en el Apocalipsis la cristología del Cordero. Por eso, el primer título, el Cordero degollado, es el título de Jesús el más importante en el Apocalipsis, donde aparece 29 veces. 29 veces se habla del Cordero degollado, degollado pero de pie, Jesús muerto y resucitado. Luego Jesús tiene nombres propios, nombres con los que se dirige la comunidad que ya lo conoce, ¿verdad? Que reflejan su identidad última, ¿verdad? Sus nombres propios, ¿verdad? La identidad última, que solo él conoce, alude a esa identidad profunda. Pero el Apocalipsis recoge 3 nombres propios. ¿Cuáles son esos nombres? Pues ya los conocemos. Jesús, ¿qué quiere decir Salvador? Aparece 14 veces, 2 por 7. Cristo o Mesías, ungido y consagrado. Cristo, el ungido. Los cristianos, los ungidos, los consagrados. Aparece 7 veces el título Cristo. O ya combinado 3 veces, Jesucristo, Jesucristo. Son los nombres propios que aluden a su identidad profunda, ya conocida por la comunidad, pero la identidad última de Jesús es el nombre que solo él conoce. El título Mesías, ya dijimos, Cristo, ¿verdad? Quiere decir el ungido, el Cristo, que trae una misión salvadora como hijo de David, que viene a liberar a los pobres, a los pobres. Dios mío, da tu juicio al rey para que gobierne a tu pueblo y haga justicia a los pobres y los libere, así dice un salmo. Bueno, por eso es el Mesías. También se le da ese título, el que está en medio del trono, en medio del trono. Entonces, comparte la soberanía absoluta de Dios. Está en medio de su trono, del trono regio de Dios. Vamos a ver ahora otros títulos, que serían los títulos de dignidad. Títulos de dignidad. Hay muchas imágenes con las que se alude a esa dignidad de Jesús. Títulos de dignidad. Algunos son efectivamente ya tradicionales, otros son de nueva factura. Ilustran aspectos diversos de la identidad
aspectos de la identidad, del ministerio de Jesús y del significado último de su vida, que es ser Salvador. Estos títulos están distribuidos en todo el libro, el relato del Apocalipsis, pero estos títulos se concentran en los 3 primeros capítulos, para que sepamos de quién se está hablando. Quien lee los 3 primeros capítulos va a encontrar muchos de esos títulos, y así nos damos cuenta que se está hablando de Jesús. Vamos a ver que hay títulos bien claros que son unos más políticos, títulos políticos, histórico-políticos, que se refieren a Jesús como Señor y Juez de la historia. Señor y Juez de la historia. Por encima de los reyes del imperio y contrapuesto a los reyes, contrapuestos, son títulos contrapuestos a los reyes del imperio. Jesús, Señor de la historia. Hay imperios poderosos, reyes poderosos, pero a Jesús se les dan títulos que muestran su grandeza y su soberanía sociopolítica. Vamos a ver cuáles son esos títulos netamente políticos. Príncipe de los reyes de la tierra, eso es Jesús. Príncipe de los reyes de la tierra. Rey de reyes y señor de señores, títulos netamente políticos. El león de la tribu de Judá, es el Mesías, el rey del pueblo de Dios, el león de la tribu de Judá. La raíz y el descendiente de David, el hijo del rey David, de condición regia por lo mismo, ¿verdad? Título político. El que tiene la llave de David, otro título político. Un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Rige y tiene cetro, soberanía sociopolítica, contrapuesta a los reyes de la tierra, a los reyes que pone la bestia, a los reyes que sostienen a Babilonia, la soberanía sociopolítica de Jesús. Pero también Jesús tiene soberanía en esta historia, pero también al final de la historia. Por lo tanto, su señorío escatológico, escata las cosas últimas, su señorío del final de la historia, de lo último de la historia. Título, el que vive, estuve muerto. Soy el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Entonces, eso es la resurrección. Jesús resucitado. Vivo por los siglos de los siglos, no de ahora en esta historia, para siempre. Es el primero en nacer de la muerte, primogénito de entre los muertos. A veces escuchamos eso. Él es el primogénito de los muertos. ¿Qué significa? Un primogénito es el primero en nacer, el primer nacido. Y Jesús es el primer resucitado, el que nace de la muerte. El que estuvo muerto y revivió, se menciona en 2.8. Estuve muerto, se menciona en 1.18 y se repite en 2.8. Estuve muerto, crucifixión, revivió, resurrección. El lucero radiante del alba se le da al final. ¿Qué quiere decir? Que viene a acabar con la noche. El lucero trae la luz que vence la tiniebla. Él es la luz. Vino a este mundo, dice San Juan, como la luz que vence la tiniebla. Por eso la tiniebla no lo soportó, ¿verdad? Él es el lucero radiante del alba. Él es la luz del mundo y anuncia el amanecer de la luz del día. El principio de la creación de Dios está en el origen del Dios creador. Por él fueron hechas todas las cosas, dice San Juan, por él fueron hechas todas las cosas. Principio de la creación de Dios. El primero y el último, título de Dios. Primero y último, título de Dios. Primero y último. Alfa y Omega, primera letra del alfabeto griego, última letra, alfa y omega. Es lo mismo, primero y último, pero expresado con este simbolismo del abecedario del alfabeto. Principio y fin, lo mismo. Primero y último, alfa y omega, principio y fin. Esto está en la visión final de Apocalipsis 22:3. El que tiene la llave de la muerte y del Hades, ¿verdad? Es el que vence la muerte
y vence al lugar de los muertos, que es el Hades. Estos son los títulos ya del señorío escatológico de Jesús, el señorío final y definitivo de Jesús, no solamente de esta historia, sino de toda la plenitud de la realidad. Bueno, hay otros títulos más religiosos, ¿verdad?, que ilustran estos títulos más religiosos, ilustran el señorío eclesial de Jesucristo, ilustran su función en medio de la comunidad, en medio de la sociedad y de la historia los primeros, en medio de la comunidad los que ahora vemos, que muestran la identidad profunda de Jesús. ¿Cuáles son estos títulos que se celebran? Hijo del hombre, como el título que se aplicaba a Jesús en el Evangelio, tomado del libro de Daniel, el Hijo del hombre que viene a hacer justicia, el Hijo de Dios, así se le llama, Hijo de Dios, el Santo, la palabra de Dios, aquel cuyos ojos son como llamas de fuego y cuyos pies parecen de metal precioso, el que sondea los riñones y los corazones, nos ayuda a discernir, pues, los pensamientos y los sentimientos, el que tiene la espada aguda de dos filos, o sea, el que tiene la palabra de Dios, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas en su mano derecha, lleno del Espíritu Santo, y tiene las 7 estrellas, su mano derecha de Jesús son los ángeles de las 7 iglesias, los mensajeros o ministros de las iglesias. El veraz, el testigo fiel, es el que da testimonio de los propósitos de Dios con toda fidelidad, cumplen toda la voluntad de Dios. Es el amén, el que a Dios siempre le va a decir, así sea, el amén de Dios. Jesús es el que siempre manifiesta lo que Dios quiere y lo que a Dios le interesa. Por lo tanto, es el testigo fiel y veraz. Identidad de Jesús. ¿Cuántos títulos de Jesús? ¡Qué barbaridad! Nosotros utilizamos Jesús nuestro Señor y nada más, no le decimos más. Utilicemos todos estos. A veces le llamamos el Hijo de Dios, pero ni siquiera utilizamos el título Hijo de Hombre, y menos el veraz, el testigo fiel, el amén de Dios, el testigo fiel y veraz. Hay que utilizar eso. Luego, también hay otros títulos que ilustran el señorío eclesial de Jesús, como Jesús es Señor en medio de su pueblo. Y por eso se le llama su Señor, el Señor de la comunidad. Nosotros decimos Jesús, nuestro Señor, ¿verdad? El que camina entre los 7 candeleros de oro. Es un título bellísimo, bellísimo. Primero explicamos el candeleros de oro, la iglesia, las iglesias. La iglesia es candelero. La luz del mundo es nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es el candelero. ¿Por qué? Porque es la que lleva la luz. Un candelero sirve para llevar una candela. Sirve para llevar la luz de nuestro Señor Jesucristo, el que es la luz del mundo. Hermosa imagen de la iglesia, el candelero de oro. Candelero, diríamos, de las cosas relacionadas con Dios, con el Dios Santo. El candelero que lleva la luz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos ser los que formamos parte de la comunidad cristiana. Llevar la luz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Jesús camina entre los 7 candeleros. Jesús camina en medio de las iglesias. No las ha abandonado. Está en medio de nosotros. Es el Emmanuel. Es Dios con nosotros. Camina en medio de las iglesias. Esto da consuelo a los que sufren. No nos ha abandonado. Camina en medio de nosotros. Él tiene las 7 estrellas en su mano derecha, que son los ángeles. Son los ministros. La mano derecha de Jesús son los ministros de la comunidad, los mensajeros, los que anuncian el mensaje evangélico, los que anuncian la palabra de Dios en la comunidad son como 7 estrellas. Ahora, el que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. Hermoso título de Jesús, el que nos ama. Nosotros debemos vivir seguros y cierto de que Jesús nos ama y que Él es fiel, Él no nos falla, nos ama enteramente. Debemos sentirnos amados de Jesús y así vivir en la vida sabiendo que Jesús nos ama,
A veces experimentamos unos desamores de personas que nos acompañan en la vida. Bueno, en medio de esos desamores hay alguien que nunca nos falla, que nunca nos traiciona, y ese es Jesús, el que nos ama y nos ha lavado con su sangre, nos ha salvado. Somos pecadores, pero no obstante, Él nos ama, a pesar de nuestros pecados, como dice San Pablo. Él nos amó, aunque nosotros éramos todavía pecadores. Es un amor incondicional, incondicional. Un amor que no depende de la situación moral en que nos encontremos. Él nos ama y por eso nos lava de nuestros pecados. Y luego ha hecho de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Se cumple así el propósito del Éxodo, que Dios quería hacer de su pueblo un reino y sacerdotes para Dios su Padre. Alguien que vive la condición regia y la condición sacerdotal de Jesús. Por eso en el bautismo, cuando se nos unge con el crisma, se nos dice, para que seas miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Todos los cristianos, todas las cristianas participamos del sacerdocio de Jesús. Todos participamos de su condición regia. Tenemos precisamente esa dignidad, esa condición regia. Pasamos ahora, finalmente, a unos títulos que explican la condición divina de Jesús. Es muy interesante. A Jesús nunca se le llama en el Apocalipsis el Todopoderoso. Eso solamente es Dios. Pero en el Apocalipsis Jesús comparte con Dios muchos rasgos y títulos de dignidad. Los testigos de Jehová llegan y les dicen, pero es que en el Nuevo Testamento nunca se le llama a Jesús Dios. ¿Sí? Nunca se dice, Jesús es Dios. Se dice Jesús es hijo de Dios, pero nunca se dice explícitamente Jesús es Dios, ¿verdad? Hay una manera, sin embargo, como el Apocalipsis dice, discúlpenme, pero hay muchos títulos, ¿verdad?, que se le dan a Jesús, que son los títulos de Dios y que luego se le dan a Jesús. Primero aparece nombrando a Dios y después nombran a Jesús. Por ejemplo, el título Yo Soy, que es el título del Éxodo. Yahvé, Egoi mi Joon, yo soy. Egye asher egye, yo soy. Título de Dios, que se le da en Apocalipsis 1.8 y se le da a Jesús en 1.17. El título de Señor, Kyrios, se le da a Dios y se le da también a Jesús. Alfa y Omega, a Dios en 1.8, a Jesús en 1.17. El principio y el fin, a Dios en 21.6, a Jesús en 22.13. El que vive, a Dios en 7.2, a Jesús en 1.18. El santo, a Dios se le llama santo, 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 y a Jesús se le llama santo. El primero y el último, así se habla de Dios y se habla de Jesús, que trae su recompensa. Dios da recompensa, Jesús también trae su recompensa. Alabanza, la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Se dice de Dios y se dice también del Cordero en 5.12. Rey de reyes, así se le llama a Dios en Daniel 2.47. Pero también se le llama a Jesús Rey de reyes y Señor de señores en Apocalipsis 19. Y luego, su palabra como espada afilada. La palabra de Dios como espada afilada, se habla de ello en Isaías 49.2 y se habla de ello también en Apocalipsis 1.16 y se le aplica a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que todos estos títulos dados a Dios y dados a Jesús muestran que Jesús comparte la dignidad de Dios, comparte la condición divina. Y con esto terminamos la exposición del protagonista y el coprotagonista del Apocalipsis, Dios y Jesús. Estamos en la página número 12 de nuestros apuntes. Bueno, y creo que por el momento es suficiente. Ahora van a trabajar en la página 10, trabajan en equipo, en grupos. Página 10, van ustedes a contestar esas 8 preguntitas, verdadero o falso, y las comentan. Se trata de comentar.